trámite. Vamos a conversar con el exministro José Manuel Hernández, quien es uno de los exministros de Pedro Pablo Kuczynski que firma este pronunciamiento de pedido para que la detención preliminar de Kuczynski sea revertida. ¿Ha leído usted o ha podido enterarse de los alegatos fiscales? ¿Cuál es el argumento que ustedes esgrimen para pedir la liberación de Kuczynski? Sí, en principio, Jaime, permíteme agradecerte por la invitación y dar mi punto de vista. Al mismo tiempo, manifestar a todos tus televidentes que tanto el presidente Kuczynski como cualquier persona que es privada de su libertad resulta un acto no solo doloroso para él, sino para la familia. Y que, por tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que es el debido proceso. En el caso que estamos comentando ahí, en el comunicado con varios exministros, decimos lo siguiente: desde mi punto de vista, creo que es una decisión desproporcionada, una decisión exagerada. Lo mismo podrían decir los fujimoristas. Exactamente. Lo dijeron cuando pasó lo de Keiko. Yo he sido una de las personas que aún en un proceso anterior al de la señora Keiko Fujimori, dije que había que tener cuidado con este tipo de procesos porque se pudieran revertir más adelante y eso es muy problemático para la aplicación de la justicia. ¿Es la edad del argumento? No, nosotros no ponemos. En mi caso, estamos diciendo lo siguiente: independientemente de que se investigue, independientemente de que si se determina que es culpable o no es culpable, nosotros, y en mi caso particular, señalamos lo siguiente. Mire, él ha venido, en primer lugar, asistiendo a todas las diligencias de la Fiscalía y el Poder Judicial en general. Segundo, él está impedido de salir del país, o sea, hay un impedimento de salida del país. Tercero, sus cuentas están intervenidas, o sea, se le ha intervenido las cuentas bancarias, por lo tanto, no tendría la facilidad de estar sacando dinero para irse del país. Y cuarto, hay una orden de que no puede transferir ninguno de sus inmuebles. Entonces, creo que eso es algo suficiente como para llevar el proceso Ahora, lo que yo he podido indagar es que este caso, para empezar, por la sola lectura de este pedido y finalmente la decisión de la Corte Superior de aceptar el pedido fiscal de 10 días de detención preliminar, es que la investigación preparatoria podría durar estos 10 días y lo que pasaría es que ya se estaría pidiendo una prisión preventiva para Kuczynski. Sí, por eso yo digo que independientemente de lo que venga después, consideramos esto porque... Es la antesala de la prisión preventiva. ¿Por qué le digo que esto es exagerado? Porque en tanto tiempo se ha podido investigar bien. Recuerde que apenas él sale, se le allana el domicilio. Entonces, ahora un allanamiento, ¿qué otra cosa van a encontrar si ya allanaron una vez? Y vamos a ser mal pensados. Supóngase usted que había algún documento que puede estar siendo escondido o algo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, y en el allanamiento... No solamente documentos, y en el allanamiento que hicieron, entonces, ¿qué es lo que sacaron? No, lo que dice esta solicitud, lo que dice el documento, es que lo que necesitan ellos son 48 horas para hacer allanamientos e incautaciones en 3 inmuebles, en calle Vandergen 120 Miraflores, calle General Miguel Iglesias 411 también en Miraflores y el jirón Julio Max Leán, Marca Vilca del distrito de Chorrillos. Se entrecruzan varias causales. Primero, que la pena privativa que podría tener Kuczynski es elevada. Claro. Es elevada, ¿no? Tiene más de 4 años. Entonces califica. Califica primero porque tiene una mínima de 8 y una máxima de 15 por asociación ilícita. Y otra por lavado de activos, que es no menor de 10 ni mayor de 20. O sea que ahí califica. Ahí califica el pedido de detención preliminar. Recuerde que yo no estoy usando una palabra que sea ilegal. No, claro. Estamos desproporcionados. ¿Por qué? Porque también cuando he leído el documento, hablan de que
porque tiene recursos económicos, o sea, tiene solvencia económica, podría fugarse. Y el otro tema es que no tiene trabajo. Y obstaculización de la acción de la justicia por parte del investigado. Lo mismo que Keiko Fujimori. Exacto. O sea, los tres aspectos Lo mismo que Keiko Fujimori. podría según el fiscal, pueden darse. Ahora bien, lo importante aquí, Jaime, es lo siguiente. No estamos, en mi caso, o aquellos que opinamos en ese sentido, yo no estoy diciendo si es culpable o no es culpable. Lo que estamos diciendo, estoy diciendo acá a la Cámara y a los amigos, es que hay que cuidar los procesos porque hay evidencia de que el señor Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, ha estado colaborando con la justicia. No se ha fugado. Se declaró la imposibilidad de salir del país y él ni siquiera apeló esa decisión y se ha quedado. Yo, que he estado cercano en algunas reuniones con él, he visto que su familia ha tenido fuera del país aspectos muy, muy dramáticos y él en ningún momento ha tratado de irse. En algún momento pidió un permiso, ¿no? Y por motivo de salud, que fue motivo de salud, y es conocido y es público que él tiene problemas cardíacos, o sea, tiene una válvula y que tenían que revisar y que periódicamente se revisa. Entonces, ese fue el pedido, no se lo dieron, se quedó acá. Él no ha tratado de buscar alguna otra justificación para irse. Es más, Jaime, y esto lo digo porque lo he visitado en estos momentos dolorosos para él. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Ya hace algunas semanas que he estado con él, pero he ido varias veces y en todas las veces que he ido, él lo que me ha hablado siempre de que va a asistir a todas las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial porque quiere defender su honra, el honor de él y de su familia. Entonces nunca ha deslizado la posibilidad de pedir una excepción para irse o escaparse o algo parecido, ¿no? Yo creo que por eso estamos señalando algunos que es una cuestión exagerada. Usted ha sido ministro de Kuczynski, usted es amigo de Kuczynski y es el segundo presidente que está tras las rejas. De hecho, debería haber un tercero, que es Alejandro Toledo, cuyo caso precisamente también está ligado a este pedido de detención preliminar. ¿Qué siente usted ante esa realidad? Que Kuczynski es el segundo presidente preso. Mi estimado Jaime, yo entiendo y he sido una de las personas que he manifestado mucho antes de ser parte de un gobierno de los problemas de corrupción que se presentan y es lamentable la situación que estamos pasando como país, ya no solo desde el punto de vista de las personas, sino como país. Una situación donde nos ven aquellos que tenemos alguna relación con el mundo externo, más allá de la frontera del Perú, a veces sentimos no solo preocupación, sino hasta cierto modo un nivel de vergüenza de lo que políticamente nos consideran fuera. Entonces, no puede ser que en el país estemos en estas circunstancias. Que caiga todo el peso de la ley, si hay delito o no hay delito, entonces que queden libres todos aquellos que han sido cuestionados. Claro, el problema es que parece que sí habría delito. Por lo menos eso es lo que dice la Fiscalía, ¿no? Primero, que Kuczynski, todo el caso que devino en la renuncia con los dos pedidos de vacancia que todos recordamos, la famosa puerta giratoria, Westfield, First Capital, Odebrecht, IRSA 2, IRSA 3, Olmos, todo está perfectamente explicado aquí. Y de hecho, como lo decía al comenzar el programa, aquí el fiscal sustenta que PPK diseñó toda la trama que acabó con la coima de Alejandro Toledo y además los pagos que él recibió y que fueron a las cuentas de su secretaria y que fueron a las cuentas de su chofer. Eso es lo que tiene que probarse en el proceso judicial. Repito, y yo no estoy diciendo de que sea inocente. No, claro, estábamos hablando de la corrupción, ¿no? Entonces, el problema que tiene que dilucidarse ahí, y hay que establecer bajo qué condiciones la prisión preliminar y la prisión preventiva en otro extremo debería ser aplicada. Le digo porque hay un problema de fondo que no se está tomando en cuenta, Jaime, y te lo voy a comentar. Mira que es lo siguiente. En el sector público, después de todos estos escándalos de lavajato,
y la intervención de la Fiscalía, el mayor rigor que se está colocando en las investigaciones preliminares, ha llevado a que muchos funcionarios honestos no quieran firmar documentos, porque algo encuentran, algún error, etcétera, etcétera, alguna falla administrativa, y tienen largos procesos que luego ellos van a subvencionar con su propio bolsillo y se pueden pasar 2, 3 o 4 años. Hay gente que conozco personalmente que se ha pasado 10 años y al 10º año le han dicho que es inocente. Y esos funcionarios públicos son estos. Entonces, ese es uno de los temas. El segundo tema que acarrea esto, que la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, cuando yo he sido ministro, tiene impedimentos para que pueda ser contratado algún familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y también 4º grado de afinidad. Eso claro, pero digamos, es frustrante eso que usted describe, exacto, pero la culpa la tienen quienes detentan el cargo más alto de la nación. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque el sector público es muy grande. Hay una serie de pillos que tienen que ir a la cárcel. Y yo saldré con una bandera que se vayan a la cárcel sagrado. Los pillos. Claro. El erario público es sagrado. Y Toledo nos la hizo a todos. Bueno, se levantó 20 millones de dólares. Y el problema es que... Y mira que en el caso... Aquí PPK lo ayudó. En el caso del presidente, de acuerdo a lo que ha trascendido, no he leído las declaraciones del señor Barata, ha dicho de que primero no ha salido de la caja 2 y segundo que ellos no han negociado o conversado con... Eso lo tendrá que definir el fiscal y el Poder Judicial. Pero yo voy a la preocupación que te estoy comentando. Tú me preguntaste qué pienso de esto con los presidentes ahí. Mire, hay mucha gente bien intencionada, hay muchos empresarios, muchos profesionales bien formados que pueden contribuir con el desarrollo nacional, pero claro, no se van a meter en entren así y dicen qué político, lodazal, exacto, ¿no? ¿Qué político en este momento es bien querido? Sale con una encuesta y le dice, ¿qué piensa de los políticos? Todos son unos corruptos, todos son unos ladrones, todos son, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ser un crédito, ir a trabajar para el Estado en favor de las mayorías nacionales, resulta un descrédito porque todo el mundo termina al final en eso. ¿Se imaginaba usted una situación así? No. Justamente, Claudia María, su hija que está aquí, le mando un abrazo, escribió en el Twitter que un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, hace exactamente 3 años, Pedro Pablo Kuczynski pasaba a la segunda vuelta. Y por esas cosas que tiene la vida, exactos 3 años después, Pedro Pablo Kuczynski ingresa a la prisión. Una situación así usted se la esperaba, una situación usted se la imaginaba, usted se imaginaba que PPK habría montado toda esta trama, primero para sostener la coima que finalmente termina en las manos de Alejandro Toledo y favorecer a Odebrecht cobrando con su empresa y luego ejerciendo el cargo de ministro, ejerciendo el cargo de premier y ejerciendo el cargo de presidente por inversión para favorecer a... Me imagino que eso se investigará hasta las últimas consecuencias y se decidirá si fue exprofesamente así. ¿Nunca le habló de esto? ¿Cierto? ¿Usted nunca le Primero, preguntó? Para contestar tu pregunta, es doloroso para todos aquellos que participamos en la campaña y hemos estado en esta situación. Muy dolorosa una situación. Y es más, yo leo mensajes, Twitter o el Facebook que llegan a mi computadora y encuentro que a veces se hace escarnio de las personas, no solo de él, sino de todos aquellos que están ahí, se hace escarnio inclusive de las familias, lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo jamás ni creo que alguien de aquellos que apostamos esperamos una situación como la que se ha producido hoy. Yo lo lamento profundamente, también lamento la situación de Pedro Pablo y de su familia. ¿Lo habló en algún momento con él? Esta situación en particular nosotros no la conocíamos hasta... No, digo, ahora en estas reuniones que usted ha tenido, le preguntó, oye, Pedro Pablo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo hiciste aquello? Una de las situaciones que siempre hemos conversado es que él tiene toda la documentación para demostrar su inocencia. Obviamente yo no he revisado qué documentación tiene. Sin embargo, lo que él siempre ha dicho, que va a asistir a todo y que va a defender su honor porque no ha cometido algo ilegal. Yo no puedo decirte si es así o no es así. No he visto la documentación, tampoco conozco el detalle de las investigaciones. Lo que yo digo es que este planteamiento, esta decisión, la encuentro exagerada, sobre todo en las condiciones en las que se venía investigando.
Como decíamos hace un momento durante esta entrevista, por cierto, que le agradezco mucho, ¿lo conoció usted a Pedro Pablo Kuczynski hace cuánto? ¿Cuántos años? Apoyé también en la campaña de 2011, cuando se creó el grupo que se le denominó el Sancochado, si tú recuerdas. Claro que sí. Y después estuve participando con él en esta campaña, ¿no? Lo decía porque probablemente Pedro Pablo Kuczynski, digamos, esté escribiendo el colofón de su vida. Esto tiene 80 años, digamos, puede tener una proyección de vida, ¿qué? 10, a lo mucho, probablemente. Son sus últimas páginas de vida. ¿Así? ¿De esta forma? Eso es lo lamentable. Pero por culpa de él, pues. Eso es lo que tienen que definir las autoridades. Yo no puedo juzgar a priori a una persona. Pero aparentemente fue así. Las apariencias hasta ese momento muestran eso. Sin embargo, hay que probarlo. Y le digo por conocimiento de causa de muchos procesos que he visto de personas cercanas y que al final han terminado en que eran presunciones que no se pudieron probar. En este caso parece que no es así. En este caso, ojalá que la justicia termine lo antes posible, pero hay un tema que tú lo acabas de mencionar. Cuando uno participa con las personas en estas campañas, lo que estás pensando es en el futuro del país, en las propuestas, en lo que vamos a hacer. Y a nadie se nos ocurre estar diciendo qué hiciste hace 20 años o 15 años o 10 años, ¿no? Nunca conversamos del tema y yo en mi caso lo conocí cuando salió el problema de la vacancia, básicamente. Ahí se manifestaron estos temas, ¿no? Muy bien, exministro Hernández, le agradezco mucho por esta conversación. Gracias. Sin duda el momento, supongo que para usted en lo personal no es grato, pero por lo menos en mi modesta opinión, la justicia debe ser igual para todos. Exactamente, para todos. Y permíteme, Jaime, eso que he dicho es lo fundamental. La justicia debe ser igual para todos. Cuando hay corrupción, hay el corruptor y el corrupto. Tal cual. ¿Cierto? Hoy día yo me dedico a la ingeniería y me encuentro con empresas que están nombradas dentro del proceso de corrupción y están contratando libremente. Se refiere a, por ejemplo, se me ocurre la Vía Expresa. Están contratando libremente. Entonces uno dice ante el público, el señor Barata dijo sobre una señora que les dio X millones para una campaña. No está presa. Y así sucesivamente. Y en las empresas que están ligadas a la corrupción desde el punto de vista de lo público que se conoce, ¿no?, están contratando con el Estado. Entonces, ¿qué? ¿Los estamos premiando? Por eso digo, ¿se está usted refiriendo, por poner un ejemplo, a la Vía Expresa anunciada por Muñoz, donde está Graña, ¿no? Yo creo que al contrario, la gente, el pueblo en general, no considera bien eso, porque el pueblo está con la ira de la corrupción. El pueblo quiere que se acabe la corrupción. Y entonces, si nosotros seguimos con eso, ¿qué le estamos diciendo? Es premio a los corruptos, premio el de cuello y corbata. Ahí yo decía, por ejemplo, en la mañana que me llamó uno de sus colegas, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Porque algunos dicen que esto era una cortina de humo. Yo creo que es una infeliz coincidencia. ¿Qué, lo de Pedro Pablo Kuczynski? Es una infeliz coincidencia, que lamentablemente hay unas situaciones en el país, pero es una infeliz coincidencia. No, además, como dije hace un momento, la justicia debe ser igual para todos. Y mucha gente decía, porque la gente dice y dice, la verdad es que tanto que dicen, no dicen nada, que solamente se quería, digamos, desfavorecer, meter a la cárcel a Keiko y a García. Ahí está, pues. No, es para todos. Como que no funcionaban los acuerdos de la Fiscalía. Y la justicia no solo debe ser en la cuestión de los políticos, sino de todos aquellos que han participado en esos procesos de corrupción, porque debemos extirpar la corrupción para beneficio ya no de nosotros, de nuestros hijos y las siguientes generaciones. No puede ser que hoy la palabra político sea una palabra devaluada. Lamentablemente los políticos probos lo han lleguen hecho a conducir el país. José Manuel Hernández, exministro de Agricultura de Pedro Pablo Kuczynski, en nada está dicho. Nuevamente las gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con el Congreso.